Bueno, ya estamos de regreso en Quién tiene la razón. Mañana hay un interrogatorio clave del equipo especial Lavallato a Jorge Barata, quien fuera el hombre fuerte de Odebrecht en Perú y que sabe quién es quién en la política peruana y también en los círculos empresariales del país. Y esto se va a dar en un contexto justamente donde se ha disuelto el Congreso de la República y justamente va a decir, esperemos que diga, los 71 codinomes, donde aparecen efectivamente, digamos, algunas palabras que a uno le harían pensar que está refiriéndose a congresistas, ¿no? Como campaña legislativa, como APRA. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que decir Jorge Barata. Estamos con Carlos Caro, abogado penalista, para que nos dé algunas luces al respecto. Pero primero, doctor Caro, quería preguntarle sobre ya lo que, digamos, hemos podido saber por las fuentes, que Pedro Cateriano no sería, como se había voceado, el ministro de Justicia del nuevo gabinete del presidente Martín Vizcarra. Bueno, Omar, ante todo un saludo a todos los periodistas por su día. A ti Gracias, doctor Caro. Y efectivamente este es un tema, digamos, que está sobre la escena. Viene una serie de nombramientos ahora del nuevo gabinete ministerial y evidentemente esto nos abre, como decíamos hace un momento en la pausa, ante un periodo de transición. Esto es una transición, digamos, normada por la Constitución, con las dudas que se han planteado de un lado y del otro, pero estamos en una transición. Yo creo que a todos los demócratas nos corresponde estar completamente alerta para que se siga estrictamente el mecanismo de la Constitución para esta transición. Y donde los ánimos lamentablemente están, como hemos visto en la entrevista pasada, en el debate pasado, bastante caldeados, ¿no? Porque hay que decir las cosas no son blanco y negro, acá hay una serie de matices. Efectivamente, ¿no? Desde la forma en que el presidente entendió o interpretó la Constitución para este tema de la denegatoria tácita de confianza, seguida luego por la actitud del Parlamento de acordar una suspensión sin derecho de defensa para el presidente, el nombramiento de la señora Arauz, la convocatoria de elecciones. Es decir, ya estamos acá, desde mi punto de vista, ante una lucha ya de poderes fácticos, ¿no? Ese mensaje de ayer, la fotografía y el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, una forma de decir también el poder fáctico está conmigo. Claro. No hay mayor discusión. Y hoy día hemos visto esto en el ingreso al Congreso con los controles que han habido. De manera que yo creo que hay una ruta de facto por lo menos marcada. Yo no estoy diciendo que sea un gobierno de facto, estoy diciendo que en los hechos que hay una ruta marcada, el presidente del señor Vizcarra se está comportando como tal, las autoridades responden a su autoridad, el Jurado Nacional de Elecciones acaba de hacer la convocatoria. Y hay un cronograma establecido, ¿no? Creo que ya hay una ruta marcada y mientras pasen los días, pasen las horas. Esto es para decirlo comparativamente como el secuestro de un niño, no más difícil de encontrar. O sea. No, incluso se lo decía el congresista Mauricio Mulder, ¿no? O excongresista, depende de quién lo quiera ver, que en el pronunciamiento del propio Congreso, digamos avalado por Pedro Laechea, lo que dice es que mañana se instala la comisión permanente. Es decir, si no reconoces a Martín Vizcarra como presidente, no instalas la comisión permanente. Claro, y estamos finalmente bajo ya la lógica de la transición, que es lo que ha previsto la Constitución, y yo creo que nos guste o no, independientemente de si esto llega al Tribunal Constitucional o no, y hay una ruta marcada para la transición y creo que es la que debemos seguir y nos toca ser vigilantes para que se aplique estrictamente la Constitución. Ahora, en ese marco que hemos descrito rápidamente, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener las declaraciones de Jorge Barata el día de mañana a los fiscales del equipo especial en el entendido de que en esos 71 codinomes hay varios congresistas o excongresistas actuales? Yo lo que creo es que el señor Barata, que tiene la obligación de hacer un disclosure, es decir, dar los nombres de las personas que están detrás de estos codinomes, va a hacer una serie de revelaciones que se van a conocer casi en tiempo real, porque ya sabemos, digamos, que no hay mucha cautela en el manejo del secreto de la información a nivel de la Fiscalía. Eso va a tener un impacto desde mi punto de vista, porque va a debilitar más, si efectivamente hay congresistas que han estado en funciones hasta el día de ayer, va a debilitar más la imagen y en consecuencia va a acentuar la ruta de que el cierre del Congreso ha sido una decisión correcta por parte del presidente de la República. Y por otro lado creo que va a tener también un impacto en las propias investigaciones, porque si se dejara entrever o se conociera que ha habido una financiación ilegal de campañas individuales por parte de Odebrecht para determinados congresistas, lo que va a hacer la Fiscalía luego es hacer el match, ¿no?, entre qué fue lo que defendieron estos señores en las comisiones y cuáles fueron las platas que presuntamente habrían recibido. Y a partir de ello podría encontrar una serie de relaciones que promuevan nuevas investigaciones o fortalezcan las ya existentes. A ver, políticamente entonces, para que la gente entienda, ¿sí era importante o sí es importante la correlación de fuerzas en el Tribunal Constitucional debido a que se viene esta investigación?
Claro, es un tema fundamental. El Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, es el que zanja finalmente cualquier discusión al máximo nivel, es un, digamos, un lugar de poder al que todo el mundo quiere acceder o al que todo el mundo quisiera, digamos, tener una cuota de poder, ¿no? Entonces, creo que el proceso de elección no solamente era una muestra de poder entre la lucha entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino de aseguramiento y de la supervivencia futura, ¿no? Porque si este tema va al Tribunal Constitucional, como tantos otros están en camino, finalmente es ahí donde se tenía que decidir las cuestiones de fondo. Ahora, pero ¿qué caminos ya, una vez que Jorge Barata empieza a hablar y empieza a decir si tal codinome es tal, a tal persona se le dio tal, y empecemos a ver que efectivamente pudo haber excongresistas o congresistas actuales que hayan recibido dinero de Odebrecht, en la medida de que ya existe una ley de financiamiento ilegal de campaña? Y ellos van a poder decir, bueno, en ese momento eso era un aporte de campaña. Mira, muy interesante por varios motivos. Primero, la cuestión procesal. Hasta el día de ayer, si es que estuviéramos con un Congreso y Barata habla, el proceso es larguísimo. Tiene que empezar en la Fiscalía de la Nación, ir al Congreso, si el Congreso aprueba o no aprueba, pero ya no va a ser así. Porque en tanto son excongresistas, si salen sus nombres a relucir, ellos tienen una protección de tan solo un mes. Es decir, que en los próximos 29 días la Fiscalía puede esperar y abrir investigación directamente como un ciudadano más. Es decir, ya no hay antejuicio, no hay protección constitucional, no hay inmunidad parlamentaria, no hay absolutamente nada. Es decir, el 30 de octubre, después de la declaración de Barata de estos días, el 30 de octubre ya el Ministerio Público va a poder investigar a varios de los... Como un ciudadano más. Congresistas sin ninguna protección, sin otorongos, para decirlo en términos gráficos, que protejan otros otorongos. No va a haber procedimientos previos. Pero por otro lado, para responder a tu pregunta sobre el tema de la financiación ilegal, ese debate, Omar, está abierto. Nos guste o no, tenemos una ley de lavado de activos cuyo uso está promoviendo el Ministerio Público acrobáticamente con la finalidad de evitar la impunidad, lo que es positivo desde el punto de vista político criminal, evitar impunidad. Y por otro lado está esta nueva ley que trae una serie de beneficios si es que la vemos como una ley retroactiva que se puede aplicar hacia atrás. Hay diferencias entre ambas normas, no son iguales, pero genera una confusión. Y en la confusión, en materia penal, uno siempre tiene que estar a lo más favorable del reo y es lo que están alegando los investigados. Al margen de lo que yo piense, yo creo que son leyes que hay que diferenciar en su ámbito de aplicación, pero en la medida que ambos hablan de origen ilegal del dinero, origen prohibido en el caso de la ley de financiamiento ilegal, y en la medida que ambas normas hablan del conocer ese origen, ya hay dos elementos de semejanza que se prestan para la discusión y esto va a ser zanjado finalmente por la Corte Suprema. La Corte Suprema... ¿El Tribunal Constitucional? No el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque en teoría el Tribunal Constitucional no puede interpretar la ley ordinaria. Es decir, no puede decir si es delito A o delito B. Lo ha hecho alguna vez de forma excepcional en el caso de Luis Bedoya, no Luis Bedoya Reyes, sino el otro Lucho Bedoya. Y al final del día dijo el tribunal, no puedo meterme en cuestiones de legalidad para qué delito es, pero por si acaso esto es peculado, cuando se recibía plata de Montesinos, ¿no? Y acá podría pasar algo parecido, pero en teoría esa es una función propiamente de la Corte Suprema. Entiendo, pero a ver, ¿qué va a pasar también con los congresistas? Porque ha puesto un supuesto interesante para diferenciar lo que es financiamiento ilegal de campaña política o financiamiento no declarado de partidos, que es lo que van a aducir ellos, porque en el momento no había ninguna ley, y lo que es lavado de activos. En este caso, si la Fiscalía dice el congresista X efectivamente recibió plata de Odebrecht para su campaña y hemos corroborado que este congresista votó en estos temas a favor o en temas de interés de la constructora brasileña, ¿podemos concluir que en ese caso hay lavado de activos? Desde mi punto de vista es complejo, porque si estamos hablando de financiaciones individuales, hay que tomar en cuenta de que el lavado de activos tiene como finalidad no el consumo del dinero, no gastármelo en una campaña, tiene como finalidad ocultar el origen ilícito. Ahí tal vez el punto de discusión sea delito de corrupción o delito de enriquecimiento ilícito del funcionario, con toda la discusión que esto está detrás, porque van a decir yo recibí la plata durante la campaña, no la recibí después, pero claro, así empiezan estos casos. Claro. Luego se prueba de que también recibiste alguna platita cuando estabas en el poder. Ha pasado con el caso de la señora Villarán. Ella decía, no, a mí solo me financiaron la campaña, pero perdón, usted tenía unos contratos con estas empresas donde han sido laxos en la negociación. Podría pasar también algo parecido acá. Pues hay muchos escenarios desde el punto de vista penal. Claro, ahora, volviendo al tema político que está
totalmente vinculado a lo que va a declarar mañana Jorge Barata, ¿esta disolución del Parlamento, usted cree que fortalece de alguna manera las investigaciones del equipo especial Lavallato en la medida que, estaban investigando a partidos políticos y a varios que estaban en el Congreso representados? Yo creo que fortalece en la medida que hay una serie, una serie de proyectos de ley que podrían haber impactado en las investigaciones en curso, que hubieran podido ser discutidos por este Parlamento que se está yendo a su casa. Por ejemplo, ¿no?, proyectos de ley sobre los plazos procesales de la investigación, proyectos de ley sobre el plazo razonable de la investigación, proyectos de ley para reducir los plazos de la prisión preventiva, proyectos de ley para establecer mejores diferenciaciones o semejanzas entre financiación ilegal y el delito de lavado de activos. Es decir, hay una serie de temas que estaban ahí pululando y que en algún momento podían discutirse y tal vez entrar a aprobación en el último minuto del partido. Claro, y afectar la investigación. Las investigaciones. De hecho, la propia aprobación de la ley 30.997 de financiación ilegal ha generado preocupación al equipo Lavallato. Sí, claro. Le han dicho a la fiscal de la Nación, pronúnciese, diga usted cuáles son las diferencias. Ellos han dicho que esta es una ley de la impunidad, ¿no? Y en el contexto en que se da, donde justamente los partidos que lo han aprobado son los partidos que son investigados por estos casos. Y aparte del hecho de que hay una serie de investigaciones que tocan autoridades actuales y que en el Congreso se han puesto una serie de trabas, como el caso de Chávarri, por ejemplo, donde pese a la relación que hay entre estas investigaciones del equipo Lavallato y acto de obstrucción a la justicia, ha sido difícil procesarlo, con toda la historia que ya nosotros conocemos, ¿no? Claro, ese es un enfoque, ¿no? Es decir, el enfoque, se van de alguna manera los políticos que podían obstruir o obstruían de alguna manera la justicia a través de las leyes. Sin embargo, está el otro terreno también. ¿Qué riesgos tenemos ya sobre la legalidad con un presidente que ahora más que nunca tiene mucho poder? Y un poder que ha sido respaldado, digamos, con protestas en las calles que han celebrado esta decisión, ha sido respaldado por los gobernadores regionales en su conjunto, ha sido respaldado por las Fuerzas Armadas. Martín Vizcarra es más poderoso que el día de ayer, eso es indiscutible. ¿Qué riesgos a la legalidad también trae eso? Desde mi punto de vista, tenemos que ser absolutamente vigilantes. Y lo bueno dentro de esta historia es que tenemos un poder judicial que, más allá de, digamos, las dudas que le despierta a la ciudadanía, no es la época de Montesinos en la cual había un poder judicial tomado. Tenemos a los jueces, tenemos a la Corte Suprema, tenemos al Tribunal Constitucional con todas las discusiones que hay sobre el tema del cambio. No es un 5 de abril lo que pasó ayer. No es un 5 de abril. Definitivamente. Entonces, creo que hay controles y los controles tienen que funcionar y tenemos que activarlos ante cualquier señal de autoritarismo o de autocracia que pudiera haber desde el Poder Ejecutivo. Entonces, este cambio además de gabinete, y yo creo que la inteligencia del presidente tiene que ser buscar un gabinete de consenso. En verdad es un gabinete de transición. Estamos en una época de transición y es algo que nosotros tenemos que comprender. Estamos en una transición democrática. No es un golpe de Estado, más allá de lo que se diga, por lo menos formalmente no lo es. Discutible lo que se quiera, tanto la opción de uno como de otros, pero formalmente hablando estamos en una transición democrática, hay que seguir ese cauce y activar los mecanismos constitucionales de protección frente a cualquier autocracia que pueda aparecer. Ahora, para terminar, doctor Caro, yo sé que no es, digamos, su especialidad el constitucional, pero ¿qué va a pasar ya con este candidato que fue elegido, digamos, previo a la disolución del Congreso, el primo hermano de Pedro Laechea? Él, va a tener que asumir, puede asumir, no hay una resolución en el peruano. ¿Cuál es el futuro de este señor? Desde mi punto de vista hay una situación ahí ambivalente. Es un candidato elegido. Eso está bajo discusión, se ha hecho en público y la verdad que los mecanismos de publicidad de una resolución del Congreso no solo es el diario El Peruano, también puede publicar el Congreso de la República, porque la norma lo que requiere es publicidad. Nadie dice que tiene que estar publicada en El Peruano. El detalle ya es de que acá hay un problema desde mi punto de vista de legitimidad, no de legalidad ni de constitucionalidad. Yo creo que lo prudente sería que el candidato que ha sido elegido dé un paso al costado y diga: yo provengo de una elección cuestionable y por lo tanto no voy a asumir el cargo, y el Tribunal Constitucional debe de seguir la ruta que tiene hasta que haya un proceso electoral o de elección
que corresponda, digamos, a los estándares esperados. Muchas gracias, doctor Caro. Gracias, Carlos Omar. Caro, abogado penalista, dándonos luces sobre este tema y de lo que se va a venir realmente en los siguientes días, luego de que Jorge Barata, el hombre fuerte o quien fuera el hombre fuerte de Odebrecht en Perú, cante mañana nuevamente ante los fiscales del equipo especial Lavallato. Vamos a estar atentos, pero yo los dejo en Quien Tiene la Razón. No se despeguen porque ya viene Tatiana Alemán.